Cinta número 2, cara primera. Bien, esta cinta trata sobre un estudio bíblico que estoy realizando con los testigos de Jehová. Concretamente, en esta cinta correspondía el capítulo número 2 del libro El conocimiento que lleva a vida eterna. Bien, pues este estudio no se ha podido grabar debido a fallos técnicos. Por tanto, tendría que hacer yo solo el estudio de forma resumida. Por tanto, voy a dar lectura al primer punto, primero y segundo del capítulo titulado El libro que revela el conocimiento de Dios. Es razonable que nuestro Creador amoroso haya provisto un libro de instrucción y guía para la humanidad. ¿Y no le parece a usted que el hombre necesita orientación? Hace más de 2500 años, un profeta e historiador escribió: no pertenece al hombre que está andando siquiera dirigir su paso. Hoy la veracidad de estas palabras es más obvia que nunca. Por ello, el historiador William H. M. Neil afirma: la aventura del hombre en la Tierra ha consistido en una serie casi ininterrumpida de crisis y quebrantamiento del orden social establecido. Pregunta: ¿por qué necesitamos la guía del Creador? Respuesta: en Jeremías 10:23 dice que no pertenece al hombre estar andando siquiera a dirigir su paso. Quiere decir que esto, junto a la evidencia de que el hombre en la tierra pues no se puede gobernar por sí solo. Su historia ha consistido en una serie de quebrantamientos del orden social establecido. 3 y 4. Si bien la Biblia satisface nuestras necesidades en lo que respecta a dirección adecuada, es cierto que a muchas personas le parece complicada cuando empieza a examinarla. Es un libro extenso y algunas partes no son fáciles de entender, pero si usted recibiera un documento oficial en el que se detallase lo que tiene que hacer para recibir una valiosa herencia, ¿no dedicaría tiempo a estudiarlo minuciosamente? Y si ciertos apartados le resultaran difíciles de comprender, lo más seguro es que procuraría la ayuda de algún entendido en la materia. ¿Por qué no hace lo mismo con la Biblia? Lo que está en juego es mucho más que una herencia material. Como aprendimos en el capítulo anterior, el conocimiento de Dios que puede llevar a vida eterna. Examinemos pues el libro que revela el conocimiento de Dios. Primero presentaremos algunos datos generales y luego analizaremos razones por las que muchas personas informadas creen que la Biblia es efectivamente la palabra inspirada de Dios. La parte A. ¿Con qué actitud deberíamos estudiar la Biblia? Bien, pues la actitud se hace la comparación como si fuera un documento oficial para recibir una valiosa herencia. Y si es difícil el estudiar este documento, pues hacerlo con la ayuda de algún entendido. La parte B. ¿Qué pasos seguiremos al examinarla? Bien, pues aquí dice que primero se presenta algunos datos generales y luego se analiza con más profundidad.
se entra en detalles. El punto 5. Su contenido. La Biblia contiene un total de 66 libros agrupados en dos secciones que suelen denominarse Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 39 de los libros se escribieron mayormente en hebreo y 27 en griego. Las escrituras hebreas, de Génesis a Malaquías, abarcan la creación y los primeros 3.500 años de la historia humana. Al examinar esta sección de la Biblia, observamos la relación de Dios con los israelitas desde el siglo XVI antes de la era común, cuando se constituyeron en nación, hasta el siglo V antes de la era común. Las escrituras griegas, de Mateo a Revelación, se centran en las enseñanzas y actividades de Jesucristo y sus discípulos durante el siglo I era común. Pregunta de la parte A. ¿Qué abarcan las escrituras hebreas? Bien, pues las escrituras hebreas abarcan desde Génesis a Malaquías, pues que fueron los primeros 3.500 años de la historia humana. Y consta de 39 libros. La parte B. ¿Qué abarcan las escrituras griegas? Pues abarca desde Mateo a Revelación o Apocalipsis, que son 27 libros, y aquí es donde se centra en las enseñanzas de Jesucristo. Punto número 6. Hay quienes afirman que el Antiguo Testamento es para los judíos y el Nuevo Testamento para los cristianos. No obstante, en 2 de Timoteo 3:16 especifica que toda escritura es inspirada de Dios y provechosa. Por consiguiente, un adecuado estudio de la escritura debe incluir toda la Biblia. En realidad, ambas partes se complementan, combinándose de manera armoniosa para desarrollar un mismo tema general. Pregunta: ¿por qué debemos estudiar toda la Biblia? Bien, respuesta. Bien, pues según el texto bíblico 2 de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada de Dios. Por tanto, toda la Biblia viene de Dios. Yo añadiría aquí que más del 75%, más del 60% de que hay en el Antiguo Testamento, o sea, las ideas del Antiguo Testamento ya vienen en el Nuevo Testamento. El 60% de las ideas del Antiguo viene en el Nuevo. Por tanto, ambas partes se complementan, combinándose de manera armoniosa. Y lo que hace es que desarrolla un mismo tema general. Bien, aquí yo añadiría una cuestión, y es que cuando se dice que toda escritura es inspirada de Dios, pues habría que preguntar qué pasa con el final de Marcos. En los evangelios de Marcos, el final de Marcos parece que no lo escribió él, y según aquí, pues se considera de que no es parte inspirada de Dios. La parte 7. Quizá usted lleve años asistiendo a servicios religiosos y tal vez haya oído leer en voz alta pasajes de la Biblia. Y puede que haya leído personalmente algunas secciones. ¿Sabía que toda la Biblia, desde Génesis hasta Revelación, sigue un mismo hilo argumental? Sí,
Un armonioso tema entrelaza todas sus páginas. ¿Cuál es? La vindicación del derecho de Dios que tiene de gobernar a la humanidad y la realización de su amoroso propósito mediante su reino, y que después veremos cómo se cumplirá dicho propósito. Pregunta: ¿cuál es el tema de la Biblia? Respuesta: el tema de la Biblia es el reino de Dios. El derecho que tiene Dios de gobernar a la humanidad y que se realice su primero propósito para la humanidad, su amoroso propósito mediante su reino. 8. La Biblia no solo dice cuál es el propósito de Dios, sino que también revela su personalidad. Por ejemplo, de ella aprendemos que Dios tiene sentimientos y que le importan las decisiones que tomamos. En Salmo 103, del 8 al 14, dice que Dios es misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa. Él nos trata con pasión, pues recuerda que no somos más que polvo y que a este volvemos cuando morimos. ¡Qué cualidades tan maravillosas! ¿No es esta la clase de Dios que usted desea adorar? Pregunta: ¿qué revela la Biblia sobre la personalidad de Dios? Bien, pues según la Biblia, pues Dios tiene sentimientos y le afecta o le importa las decisiones que tomamos. Salmo 78, del 40 al 41, Proverbio 27, 11 y Ezequiel 33, 11. Damos lectura primero a Salmo 78, 40. 78, 40 y 41. Cuán a menudo se rebelaban contra él en el desierto, lo hacían sentirse herido en el desierto árido, y vez tras vez ponían a Dios a prueba, y causaban dolor aún al Santo de Israel. Damos lectura ahora a Proverbio 27, 11. Sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón, para que pueda responder al que me está desafiando con escarnio. Damos lectura ahora a Ezequiel 33, 11. Diles: tan ciertamente como yo estoy vivo, es la expresión del Señor soberano Jehová, no me deleito en la muerte del inicuo, sino en que alguien inicuo se vuelva de su camino y realmente siga viviendo. Vuélvanse de sus malos caminos, pues ¿por qué deberían morir, oh casa de Israel? Bien, pues a continuación voy a dar lectura a un pasaje, a un contenido de la página número 8 que se titula Conozca su Biblia. Familiarizarse con la Biblia no tiene por qué ser difícil. Utilice el índice para aprender el orden y la situación de los libros que la componen. Los libros de la Biblia se encuentran divididos en capítulos y versículos para facilitar su consulta. La división en capítulos se añadió en el siglo XIII y parece que un impresor francés del siglo XVI introdujo en las escrituras griegas la división en versículos que continúa vigente hoy. La primera Biblia completa con numeración de capítulos y versículos fue una edición francesa publicada en 1553. Cuando en este libro se citan textos bíblicos, la primera cifra corresponde al capítulo y la segunda al versículo. Por ejemplo, la referencia a Proverbios 2.5 nos remite al libro de Proverbios capítulo 2, versículo 5. Si se acostumbra a buscar las referencias que se citan,
pues pronto encontrará los textos con facilidad. La mejor manera de familiarizarse con la Biblia es leyéndola diariamente. Al principio puede parecerle una tarea ardua, pero con solo leer de 3 a 5 capítulos diarios, dependiendo de lo largo que sean, en un año lo habrá leído completa. ¿Por qué no empieza hoy mismo? Bien, pues vamos a dar lectura a la parte 9. La Biblia nos da una idea clara de cuáles son las normas de Dios. Aunque a veces estas se presentan como leyes, por lo general aparecen reflejadas en principios comunicados mediante lecciones prácticas. Dios hizo que se pusieran por escrito para nuestro beneficio algunos acontecimientos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Son relatos francos que indican lo que sucede cuando se obra en conformidad con el propósito de Dios, así como los lamentables resultados de actuar con independencia. La lectura de tales relatos de la vida real seguramente hará mella en nuestro corazón. Si tratamos de visualizar los sucesos que leemos, lograremos identificarnos con las personas que lo vivieron. Así podremos beneficiarnos de los buenos ejemplos y eludir las trampas en las que cayeron los que obraron mal. Sin embargo, hay una pregunta importante que requiere respuesta. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios realmente inspiró lo que leemos en la Biblia? Bien, pregunta. ¿Cómo nos da la Biblia una idea clara de las normas de Dios? ¿Y de qué modo podemos beneficiarnos de tal conocimiento? Bien, pues se nos da la Biblia una idea, la Biblia nos da una idea clara de las normas de Dios, pues de forma o comunicado mediante lecciones prácticas, ¿no? Serían las parábolas, etcétera. Pero vamos, lo que Dios hizo es, por ejemplo, poner por escrito pues algunos acontecimientos de la historia del antiguo pueblo de Israel, y estos relatos son relatos verdaderos que indican lo que sucede cuando se obra en conformidad con el propósito de Dios. ¿Y de qué modo podemos beneficiarnos de tal conocimiento? Pues si tratamos de visualizar estos sucesos que leemos y compararlo con la vida real, ¿no? Esto lo que hará mella en nuestro corazón y nos identificaríamos con las personas que lo vivieron, ¿no? Por eso, de esta manera, nos podríamos beneficiar de los buenos ejemplos y también eludir las trampas de los que cayeron en el mal o de los que obraron mal. Bien, pues pasamos ahora a dar lectura al punto 10 con el título ¿Se puede confiar en la Biblia? Seguramente habrá observado que muchos libros de consejos que quedan desfasados, muchos libros de consejos quedan desfasados a los pocos años. ¿Ha sucedido lo mismo con la Biblia? Es muy antigua y ya ha pasado casi 2000 años desde que se escribieron sus palabras finales. De ahí que algunos piensen que no es aplicable a esta época moderna. Pero si la Biblia es inspirada de Dios, su consejo debería estar siempre al día, prescindiendo de su antigüedad. La Sagrada Escritura debería seguir siendo provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y que esté completamente equipado para toda buena obra. La parte A. ¿Por qué creen algunos que la Biblia está desfasada? Bien, pues creen algunos que la Biblia está desfasada, pues porque hace ya mucho tiempo que se escribió, hace más de 2000 años que se escribió el último libro, y por eso creen que los consejos ya están desfasados. También viene de una cultura oriental, nosotros somos occidente,
y por eso la gente cree que es desfasado. Bien, la parte B. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17 acerca de la Biblia? Bien, pues habla sobre que la Biblia es provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Del 11 al 13. Un examen minucioso revela que los principios bíblicos son tan oportunos hoy como cuando se escribieron. En lo que respecta a la naturaleza humana, por ejemplo, la Biblia manifiesta una profunda comprensión que es aplicable a todas las generaciones de la humanidad. Este hecho puede verse con facilidad en el Sermón del Monte de Jesús, recogido en el capítulo 5 al 7 del libro de Mateo. Dicho sermón impresionó tanto al difunto líder indino Maharaja Gandhi, que impresionó tanto que, según se informa, le dijo a un oficial británico: cuando su país y el mío obren en conformidad con las enseñanzas que Cristo comunicó en este Sermón del Monte, habremos resuelto no solo los problemas del mundo, o sea, no solo los problemas de nuestros países, sino también los del mundo entero. Las enseñanzas de Jesús impresionan a la gente, y con razón. En el mencionado Sermón del Monte indicó cómo se alcanza la felicidad verdadera, explicó la manera de resolver desacuerdos, enseñó la debida forma de orar, señaló qué actitud debe tenerse respecto a las necesidades materiales y también dictó las reglas áureas para fomentar unas buenas relaciones interpersonales. También habló, entre otras cuestiones, de cómo detectar los engaños religiosos y de la manera de asegurarnos el futuro. La Biblia expone claramente, tanto en el Sermón del Monte como en el resto de sus páginas, lo que hemos de hacer y evitar para mejorar nuestra suerte en la vida. Su consejo es tan práctico que un educador tuvo que reconocer lo siguiente: a pesar de ser consejero de escuela secundaria y poseer una licenciatura y un doctorado y haber leído un gran número de libros de salud mental y psicología, descubrí que el consejo bíblico con relación a asuntos como la felicidad en el matrimonio, la prevención de la delincuencia juvenil y el hacer y conservar amigos es muy superior a cuanto leí y estudié en la universidad. Además de ser un libro práctico y actual, la Biblia también es confiable. Pregunta: ¿por qué podemos decir que la Biblia es práctica para nuestros días? Bien, pues aquí pone dos ejemplos. Uno de ellos es el de Gandhi. El de Gandhi, que quería la independencia de su país, pues observó en el Sermón del Monte de que ahí estaba la solución no solo a los problemas de sus respectivos países con relación al país británico, ¿no?, sino, y también al suyo de India, sino que los problemas abarcaría, la solución a ellos sería a nivel mundial, ¿no? Por tanto, en el Sermón del Monte, aquí estaría la solución a todos los problemas del mundo. Bien, pues también hay otro ejemplo con relación a un educador que declaró que por muchos libros que leyó sobre salud mental y psicología, pues él descubrió que los consejos bíblicos sobre diversos asuntos, como es la felicidad, la delincuencia, la amistad, etcétera, pues dice y declara de que es más superior de todo lo que él ha leído. Él era un nivel más superior a todo lo que él había leído. Bien, pues pasamos ahora al punto 14, que se titula Exacta y fidedigna. Aun cuando la Biblia no es un tratado científico,
es científicamente exacta. Por ejemplo, en una época en que casi todo el mundo creía que la Tierra era plana, el profeta Isaías la calificó de círculo. Sin embargo, el concepto de una Tierra esférica no recibió amplia aceptación sino hasta miles de años después del tiempo de Isaías. Por otra parte, en Job 26:7, escrito hace ya más de 3000 años, pues dice de que Dios está colgando la Tierra sobre nada. Un escrituario comentó al respecto: ¿cómo supo Job la verdad demostrada por la astronomía de que la Tierra está suspendida en el vacío? Es una cuestión que no puede esclarecer fácilmente los que niegan la inspiración de la Sagrada Escritura. Pregunta: ¿qué indica la Biblia que es científicamente exacta? Bien, pues hay varios detalles. Uno de ellos está en Isaías 40:22, que declara de que pues la Tierra era redonda. También en Job 26:7 dice de que la Tierra está suspendida sobre nada, está colgando la Tierra sobre nada. Por tanto, esto es prueba de que viene de Dios, puesto que en aquella época pues no, la gente creían que la Tierra era plana y que estaba colgada o sujetada por dos elefantes y una tortuga, etc. Por tanto, es una prueba de que viene de Dios. Aunque yo aquí añadiría que puede ser que venga de Dios, pero no tiene por qué venir de Dios, puesto que, por ejemplo, con relación a si la Tierra era redonda o plana, pues en aquella época cualquiera que fuera medianamente inteligente se daría cuenta de que la Tierra es esférica, igual que el Sol, la Luna y las estrellas, puesto que si uno mira desde una montaña el horizonte del mar, por ejemplo, pues vería la circunferencia, la bóveda, vería cómo la Tierra es esférica. También habría que decir aquí que las personas no creyentes identifica en Revelación 7:1 que el autor de este texto creía que la Tierra era plana. Vamos a dar lectura a Revelación 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bien, pues habla sobre los 4 ángulos de la tierra, ángulos del cuadrado de la tierra plana. Creen las personas no creyentes. La respuesta de las personas creyentes es que, por ejemplo, aquí se refiere a los 4 ángulos con relación a norte, sur, este y oeste. Aunque yo añadiría aquí que si en aquella época estas personas tenían conocimiento sobre el norte y el sur, el este o el oeste. También me hablan sobre una red invisible que sostiene uno en cada punta los ángeles. Sin embargo, a mí esta respuesta no es que me convenza, pero no sé si tiene fundamento bíblico en esta cuestión concretamente. Por tanto, puede que venga de Dios, pero pienso que no tiene por qué venir de Dios expresamente, que los hombres también pueden deducir de que la tierra no era plana, sino que era esférica o redonda, y que también la tierra no tenía ningún sostén. Basta con mirar el sol, la luna y las estrellas
para observar que son esféricos y que están colgados sobre nada. Pregunta número 15. La forma de exponerse la información en la Biblia también fortalece nuestra confianza en este libro tan antiguo. A diferencia de los mitos, los sucesos que en ella se mencionan están vinculados a personas y fechas específicas. Y mientras que los historiadores antiguos casi siempre exageraban las victorias de sus gobernantes y ocultaban sus derrotas y errores, los escritores de la Biblia eran francos y honrados, incluso cuando se trataba de los pecados graves que ellos mismos habían cometido. Pregunta: ¿cómo fortalece nuestra confianza en la Biblia su forma de exponer la información? Bien, pues primeramente había que analizar de que los sucesos que se mencionan en la Biblia tienen o están vinculados a personas y fechas específicas, a diferencia de los mitos y sucesos de cuentos o de leyenda. Habría que dar lectura a Primera de Reyes 14:25. Pero también habría que dar lectura a Número 20, del 7 al 13, y a 2 de Samuel 12, del 7 al 14 y 24:10. Ahí pues refleja los errores y pecados de los mismos autores de la Biblia, cosa que demuestra de que hay verdad, de que todo esto es verdadero. Vamos a dar lectura primeramente a Números 20, del 7 al 13. Entonces Jehová habló a Moisés y dijo: toma la vara y convoca a la asamblea, tú y Aarón tu hermano, y ustedes tienen que hablar al peñasco delante de los ojos de ellos, para que realmente dé su agua. Y tienes que sacarle agua del peñasco y dar de beber a la asamblea y a sus bestias de carga. De modo que Moisés tomó la vara de delante de Jehová, tal como le había mandado. Después Moisés y Aarón convocaron a la congregación delante del peñasco, y él procedió a decirles: oigan ahora, rebeldes, ¿es de este peñasco de donde le sacaremos agua? Con eso Moisés alzó la mano y golpeó el peñasco con su vara 2 veces, y empezó a salir mucha agua, y la asamblea y sus bestias de carga se pusieron a beber. Más tarde Jehová dijo a Moisés y a Aarón: porque ustedes no mostraron fe en mí para santificarme delante de los ojos de los hijos de Israel, por lo tanto tampoco no introducirán a esta congregación en la tierra que yo ciertamente les daré a ellos. Damos lectura ahora a 2 de Samuel 12, del 7 al 14 y del 24. Primeramente del 12, del 7 al 14. Entonces Natán dijo a David: tú mismo eres el hombre. Esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo mismo te ungí por rey sobre Israel, y yo mismo te libré de la mano de Saúl, y me hallé dispuesto a darte la casa de tu señor y las esposas de tu señor en tu seno, y a darte la casa de Israel y de Judá. Y si no fuera suficiente, estaba dispuesto a añadirte cosas como esta, así como otras cosas. ¿Por qué despreciaste la palabra de Jehová, haciendo lo que es malo a sus ojos? A Uría elita lo derribaste a espada, y a su esposa la tomaste por esposa tuya, y a él lo mataste por la espada de los hijos de Amón. Y ahora una espada no se apartará de tu propia casa hasta tiempo indefinido, como consecuencia del hecho de que me despreciaste, de modo que tomaste a la esposa de Uría elita para que llegara a ser tu esposa. Esto es lo que ha dicho Jehová: aquí estoy levantando contra tu calamidad procedente de tu propia casa, y ciertamente tomaré a tus esposas ante tus mismos ojos,
y las daré a tu semejante, y él ciertamente se acostará con tus esposas ante los ojos de este sol. Mientras que tú mismo obraste en secreto, yo por mi parte haré estas cosas en frente de todo Israel y en frente del sol. David ahora dijo a Natán: he pecado contra Jehová, ante lo cual Natán dijo a David: Jehová a su vez efectivamente deja pasar tu pecado, no morirá a pesar de esto, por cuanto indisputadamente has tratado a Jehová con falta de respeto mediante estas cosas. También el hijo mismo que acaba de nacerte positivamente morirá. Vamos a dar lectura ahora a 2 de Samuel 24:10. Y el corazón de David empezó a darle golpe después de haber contado así al pueblo. Por consiguiente, David dijo a Jehová: he pecado muchísimo en lo que he hecho, y ahora, Jehová, deja pasar el error de tu siervo, por favor, porque he obrado muy tontamente. Vamos a dar lectura al punto 16, titulado Un libro de profecía. Las profecías cumplidas son una prueba concluyente de que la Biblia es inspirada de Dios. La Biblia contiene muchas profecías que se han cumplido hasta el más mínimo detalle. Es obvio que no pudieron inventárselas simples hombres. ¿Cuál es, pues, el origen de tales profecías? La propia Biblia dice que la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios, al ser llevado por el Espíritu Santo, es decir, la fuerza activa de Dios. La pregunta: ¿cuál es la prueba más concluyente de que la Biblia es inspirada de Dios? Bien, pues las profecías cumplidas. Las profecías cumplidas son una prueba concluyente. Aunque yo aquí añadiría que las profecías cumplidas puede ser, no digo que sea, pero pudiera ser, de que se copiaran y que el autor del cumplimiento de las profecías pues hiciera arreglos para que éstas se cumplieran al escribirlas. ¿Por qué? Pues por tener conocimiento de dichas profecías, por haber copiado, puesto que las escrituras se leían en las asambleas. Por tanto, había conocimiento, me imagino, de las profecías que había de cumplirse. Por tanto, aunque aquí dice que es una prueba muy concluyente, pues no digo que no, puede ser, y de hecho es una prueba concluyente, pero para mí no es una prueba definitiva. Para mí una prueba definitiva es que en aquella época hubieran escrito los escritores de la Biblia detalles que hoy día empezamos a conocer o que conocemos. Yo me imagino, por ejemplo, que hubiera estado escrito en el Apocalipsis o en Revelación detalles de la vida de hoy, ¿no? Del mundo de hoy. Los coches o los avances científicos que hay hoy. Eso sería ya una prueba concluyente para mí. Punto 17. La caída de Babilonia. Isaías y Jeremías predijeron la caída de Babilonia ante los medos y los persas. Un dato notable es que la profecía de Isaías sobre este suceso se escribió unos 200 años antes de que Babilonia fuera conquistada. Los siguientes aspectos proféticos están bien documentados históricamente. Se secó el río Éufrates, enviando sus aguas hacia un lago artificial. Se secó el río Éufrates, desviando sus aguas hacia un lago artificial.
Las puertas de Babilonia que daban al río quedaron abiertas por descuido y un gobernante llamado Ciro llevó a cabo la conquista. Pregunta: ¿qué profecías dijeron o predijeron la caída de Babilonia y cómo se cumplieron? Bien, pues la profecía se predijo en Isaías y en Jeremías y se cumplió 200 años después. Si damos lectura a Isaías 44:27, Jeremías 50:38, Isaías 45:1 e Isaías 44:28. Bien, pues pasamos al 18. El ascenso y caída del rey de Grecia. En una visión, Daniel vio un macho cabrío derribaba a un carnero y le quebraba sus dos cuernos. A continuación, el gran cuerno del macho cabrío era quebrantado en su lugar y aparecían otros 4. A Daniel se le explicó: el carnero que tuviste que poseía los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío peludo representa al rey de Grecia, y en cuanto al gran cuerno que estaba entre sus ojos representa al primer rey, y puesto que ese fue quebrado, de modo que hubo 4 que finalmente pues se levantaron en lugar de él. Hay 4 reinos de su nación que se pondrán de pie, pero no con su poder. Unos 2 siglos después, en conformidad con estas profecías, el rey de Grecia, Alejandro Magno, derrocó al vizconde imperio medo-persa. Alejandro murió en el año 323 antes de la era común, y con el tiempo le sucedieron 4 de sus generales. Sin embargo, ninguno de aquellos 4 reinos resultantes tuvo el poder del imperio de Alejandro. Pregunta: ¿cómo se cumplió la profecía bíblica sobre el ascenso y la caída del rey de Grecia? Bien, pues en Daniel 8, del 1 al 8, se lanza la profecía y luego, pues 2 siglos después, pues se cumplió. Ya lo hemos dado lectura a ello, pero podemos dar lectura a Daniel 8 del 20 al 22. Pero vamos, pasamos ya al punto 19. La vida de Jesucristo. Las escrituras hebreas contienen muchas profecías que se cumplieron en el nacimiento, el misterio y la muerte y la resurrección de Jesucristo, o de Jesús. Por ejemplo, con más de 700 años de antelación, Miqueas predijo que el Mesías o Cristo nacería en Belén. Isaías, contemporáneo de Miqueas, predijo que el Mesías lo golpearían y lo escupirían. Con 500 años de adelanto, Zacarías profetizó que el Mesías sería traicionado por 30 piezas de plata. Con más de 1000 años de antigüedad o de anterioridad, David predijo una serie de circunstancias relacionadas con la muerte del Mesías Jesús. Y con unos 5 siglos de antelación, la profecía de Daniel reveló cuándo aparecería el Mesías, la duración de su ministerio y cuándo se produciría su muerte. Estas son más que una muestra pues de las muchas profecías que se cumplieron en Jesucristo. En capítulos posteriores se presenta más información sobre él, que seguramente le agradará leer. ¿Qué profecías se cumplieron en Jesucristo? Pregunta. Respuesta. Bien, pues según los textos bíblicos del Antiguo Testamento, pues por ejemplo, se predijo que Jesucristo nacería en Belén,
Esto está en Miqueas 5:2, también en Lucas 2, del 4 al 7. También se predijo que al Mesías lo golpearían y lo escupirían. Isaías 56, Mateo 26, 67. Hace la comparación entre Isaías y Mateo, al igual que Miqueas y Lucas, ¿no? También se predijo que el Mesías sería traicionado. Zacarías 11, 12, comparándolo con Mateo 26, 15. También se predijo una serie de circunstancias relacionadas con la muerte, y entonces habría que comparar Salmo 22, 7 y 8 y 18 con Mateo 27, 35, también del 39 al 43. También se predijo la duración de su ministerio y cuándo se produciría su muerte, que daríamos lectura aquí a Daniel 9, del 24 al 27. A continuación vamos a dar una lectura titulada La Biblia es un libro singular. La Biblia es inspirada de Dios, aunque lo escribieron hombres. El Creador dirigió sus pensamientos de modo que la Biblia es realmente la palabra de Dios. La Biblia fue escrita durante un periodo de 16 siglos por unos 40 hombres de diversos antecedentes. Así todo guarda una total armonía de principio a fin. La Biblia ha sobrevivido a más controversia que ningún otro libro. Durante la Edad Media se ejecutó a gente en la hoguera tan solo por poseer un ejemplar de las Escrituras. La Biblia es por excelencia el libro de mayor distribución del mundo. Se ha traducido entera o en parte a más de 2000 idiomas. Se ha impreso miles de millones de Biblias y casi no hay ningún lugar en la tierra donde no se pueda encontrar una. La parte más antigua de la Biblia data del siglo XVI antes de la Era Común. Es posterior a la composición del Rig Veda hindú, de alrededor del año 1300 antes de la Era Común. Al canon de las tres sextas budistas, siglo V antes de la Era Común. Al Corán islámico, siglo VI, Era Común. Y también al Nyogi sintoísta del 720 Era Común. Por tanto, la parte más antigua de la Biblia data del siglo XVI antes de la Era Común. Por tanto, es anterior a todas estas composiciones. Punto 20. Ya se ha cumplido muchas otras profecías bíblicas de largo alcance, pero quizás se pregunte, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Verá, si alguien le hubiera estado diciendo la verdad por muchos años, ¿dudaría de pronto de esa persona cuando le dijera algo nuevo? Por supuesto que no. Pues bien, Dios ha dicho la verdad en toda la Biblia. ¿No debería esto acreditar su confianza en las promesas que contiene, como son sus profecías respecto a un venidero paraíso terrestre? Desde luego, podemos tener la misma confianza que tuvo Pablo, uno de los discípulos de Jesús del siglo I, quien escribió que Dios no puede mentir. Además, cuando leemos la Biblia y ponemos por obra sus consejos, evidenciamos una sabiduría que el ser humano no puede alcanzar por sí mismo, pues la Biblia es el libro que revela el conocimiento de Dios que lleva a la vida eterna. Pregunta: ¿qué confianza deberían darnos todas las profecías bíblicas cumplidas? Bien, pues la confianza es que si todas las profecías se han cumplido, ¿por qué no se va a cumplir las que vienen? Las profecías que quedan por cumplirse. Es como si alguien nos hubiera estado diciendo la verdad durante muchos años, por tanto, no podríamos dudar de buenas a primeras de esa persona cuando nos dijera algo nuevo. En Tito 1:2 dice que Dios no puede mentir. Bien, pues pasamos ahora al 21, titulado Desarrollen el anhelo por el conocimiento de Dios. A medida que avance en su estudio de la Biblia,
probablemente irá aprendiendo cosas que difieran de lo que se le enseñó en el pasado. Puede que incluso descubra que algunas de las costumbres religiosas más entrañables para usted no agradan a Dios. Aprenderá que las normas de Dios respecto al bien y al mal son muy superiores a las que imperan en este mundo permisivo. Al principio esto puede parecer abrumador, pero tenga paciencia. Examine las Escrituras con atención para hallar el conocimiento de Dios. Admita la posibilidad de que el consejo bíblico requiera que usted haga ciertas modificaciones en su modo de pensar y actuar. Bien, pues pregunta: ¿qué debería hacer usted si alguna de las cosas que aprende al estudiar la Biblia le parecen abrumadoras? Bien, pues aquí dice que hay que tener paciencia y examinando la Escritura con atención, pues debemos de admitir la posibilidad de hacer modificaciones de nuestro modo de pensar y actuar, pero todo con paciencia. Todo es progresivamente, no es de la noche a la mañana ni tajantemente. Bien, pues ahora podremos pasar al punto número 22. Es posible que algunos amigos y parientes bien intencionados se opongan a que usted estudie la Biblia, pero Jesús dijo: en cuanto a todo aquel pues que confiese, Jesús dijo: en cuanto a todo aquel pues que confiese unión conmigo delante de los hombres, yo también confesaré unión con él delante de mi Padre que está en los cielos. Pero en cuanto a cualquiera que me repudie delante de los hombres, yo también lo repudiaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quizás teman que le capten una secta peligrosa o que se convierta en un fanático, pero en realidad lo único que usted pretende es adquirir conocimiento exacto de Dios y de su verdad. Si quiere ayudar a otros a comprender esta realidad, cuando les hable de lo que está aprendiendo, pues sea razonable y no discuta. Recuerde que muchos son ganados sin una palabra, cuando comprueban que el conocimiento de la Biblia realmente beneficia a la gente. Bien, pues la pregunta: ¿por qué estudia usted la Biblia y cómo puede ayudar a otros a comprenderlo? Bien, yo particularmente estudio la Biblia pues para buscar la verdad, el deseo de la verdad. Y el hecho de explicarle a otro para que comprenda este hecho de estudiar uno la Biblia es que uno pues lo único que quiere es ponerse en armonía con las leyes de Dios. Pero lo que sí hay que tener presente y tener claro de que no hay que discutir y hay que ser razonable, puesto que según la Biblia se ganan las personas sin una sola palabra, solamente al comprobar a estas personas en uno lo que la Biblia le hace. La Biblia tiene poder, el poder de cambiar a la gente, cambiarlo para mejor. Habría que dar lectura aquí a 1 de Pedro 3, 1 y 2. Último punto, punto 23. La Biblia nos exhorta, como criaturas recién nacidas, desarrollen el anhelo por la leche no adulterada que pertenece a la palabra. Un recién nacido necesita el alimento que le provee su madre y pide con insistencia que se le satisfaga esa necesidad. Del mismo modo, nosotros necesitamos el conocimiento que procede de Dios. Desarrolle el anhelo por su palabra, no abandonando su estudio. Es más, hay que ponerse como meta la meta de leer la Biblia diariamente. Tal proceder le traerá abundantes bendiciones, pues en Salmo 19:11 dice respecto a las leyes de Dios que en guardarlas hay un galardón grande.
Pregunta: ¿cómo puede usted desarrollar el anhelo por el conocimiento de Dios? Bien, pues el anhelo sería el no abandonar el estudio y ponerse como meta el leer la Biblia diariamente. Puesto que en Salmo 19:11 dice de que en guardarla hay un galardón grande. También habría que dar lectura a 1 de Pedro 2:2. La pregunta de compruebe su conocimiento. ¿En qué aspecto es singular la Biblia? Bien, pues primeramente habría que decir de que la Biblia es singular por el hecho de que ha sobrevivido a los tiempos. Libros sobre autoayuda o de cualquier tipo, cuando se hacen, tienen éxito durante unos cuantos de años, pero luego quedan en el olvido. Las bibliotecas son cementerios de libros que están muertos, pero la Biblia está viva por la cantidad de gente con conocimiento que quieren mantenerla, y son muchas durante muchas épocas de tiempo y espacio. Para mí esta es el aspecto más singular, ¿no? Después dice que ¿por qué puede usted confiar en la Biblia? Bien, pues la respuesta es que hay pruebas, digamos incluso científicas, de que la Biblia procede de Dios y no de los hombres. También las profecías cumplidas, y que todo el libro, que está compuesto por distintos libros, pues tienen un mismo tema argumental, ya que incluso aunque hayan sido escritas por 40 hombres de distinto tiempo, distinto espacio, lugar y de distinto tipo cultural, distintas zonas, etcétera. Y por último, ¿qué le convence de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? Bien, pues si ya hay que estar convencido de que la Biblia procede de Dios, pues habría que dar respuesta a que lo que más convence es que Dios ha cogido una forma para comunicarse con los humanos, y que mejor forma para esta comunicación que la Biblia, puesto que aquí se comunica Dios con todo tipo de personas de todos los tiempos y espacios sin obligarlos. Bien, pues ya con esto termino el estudio del capítulo número 2, y ya el siguiente capítulo, el 3, se titula ¿Quién es el Dios verdadero? Por tanto, va a ser el tema de Dios. Cinta número 2, cara primera. Bien, esta cinta trata sobre un estudio bíblico que estoy realizando con los testigos de Jehová. Concretamente, en esta cinta correspondía
el capítulo número 2 del libro El conocimiento que lleva a vida eterna. Bien, pues este estudio no se ha podido grabar debido a fallos técnicos. Por tanto, tendría que hacer yo solo el estudio de forma resumida. Por tanto, voy a dar lectura al primer punto, primero y segundo del capítulo titulado El libro que revela el conocimiento de Dios. Es razonable que nuestro Creador amoroso haya provisto un libro de instrucción y guía para la humanidad. ¿Y no le parece a usted que el hombre necesita orientación? Hace más de 2500 años, un profeta e historiador escribió: no pertenece al hombre que está andando siquiera dirigir su paso. Hoy la veracidad de estas palabras es más obvia que nunca. Por ello, el historiador William H. M. Neil afirma: la aventura del hombre en la Tierra ha consistido en una serie casi ininterrumpida de crisis y quebrantamiento del orden social establecido. Pregunta: ¿por qué necesitamos la guía del Creador? Respuesta: en Jeremías 10:23 dice que no pertenece al hombre estar andando siquiera a dirigir su paso. Quiere decir que esto, junto a la evidencia de que el hombre en la tierra pues no se puede gobernar por sí solo. Su historia ha consistido en una serie de quebrantamientos del orden social establecido. 3 y 4. Si bien la Biblia satisface nuestras necesidades en lo que respecta a dirección adecuada, es cierto que a muchas personas le parece complicada cuando empieza a examinarla. Es un libro extenso y algunas partes no son fáciles de entender, pero si usted recibiera un documento oficial en el que se detallase lo que tiene que hacer para recibir una valiosa herencia, ¿no dedicaría tiempo a estudiarlo minuciosamente? Y si ciertos apartados le resultaran difíciles de comprender, lo más seguro es que procuraría la ayuda de algún entendido en la materia. ¿Por qué no hace lo mismo con la Biblia? Lo que está en juego es mucho más que una herencia material. Como aprendimos en el capítulo anterior, el conocimiento de Dios te puede llevar a vida eterna. Examinemos pues el libro que revela el conocimiento de Dios. Primero presentaremos algunos datos generales y luego analizaremos razones por las que muchas personas informadas creen que la Biblia es efectivamente la palabra inspirada de Dios. La parte A. ¿Con qué actitud deberíamos estudiar la Biblia? Bien, pues la actitud se hace la comparación como si fuera un documento oficial para recibir una valiosa herencia. Y si es difícil el estudiar este documento, pues hacerlo con la ayuda de algún entendido. La parte B. ¿Qué pasos seguiremos al examinarla? Bien, pues aquí dice que primero se presenta algunos datos generales y luego se analiza con más profundidad. Se entra en detalles. El punto 5. Su contenido. La Biblia contiene un total de 66 libros agrupados en dos secciones que suelen denominarse Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
39 de los libros se escribieron mayormente en hebreo y 27 en griego. Las escrituras hebreas, de Génesis a Malaquías, abarca la creación y los primeros 3.500 años de la historia humana. Al examinar esta sección de la Biblia, observamos la relación de Dios con los israelitas desde el siglo XVI antes de la era común, cuando se constituyeron en nación, hasta el siglo V antes de la era común. Las escrituras griegas, de Mateo a Revelación, se centran en las enseñanzas y actividades de Jesucristo y sus discípulos durante el siglo I era común. Pregunta de la parte A. ¿Qué abarcan las escrituras hebreas? Bien, pues las escrituras hebreas abarcan desde Génesis a Malaquías, pues que fueron los primeros 3.500 años de la historia humana. Y consta de 39 libros. La parte B. ¿Qué abarcan las escrituras griegas? Pues abarca desde Mateo a Revelación o Apocalipsis, que son 27 libros, y aquí es donde se centra en las enseñanzas de Jesucristo. Punto número 6. Hay quienes afirman que el Antiguo Testamento es para los judíos y el Nuevo Testamento para los cristianos. No obstante, en 2 de Timoteo 3:16 especifica que toda escritura es inspirada de Dios y provechosa. Por consiguiente, un adecuado estudio de la escritura debe incluir toda la Biblia. En realidad, ambas partes se complementan, combinándose de manera armoniosa para desarrollar un mismo tema general. Pregunta: ¿por qué debemos estudiar toda la Biblia? Bien, respuesta. Bien, pues según el texto bíblico 2 de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada de Dios. Por tanto, toda la Biblia viene de Dios. Yo añadiría aquí que más del 75%, más del 60% de que hay en el Antiguo Testamento, o sea, las ideas del Antiguo Testamento ya vienen en el Nuevo Testamento. El 60% de las ideas del Antiguo viene en el Nuevo. Por tanto, ambas partes se complementan, combinándose de manera armoniosa. Y lo que hace es que desarrolla un mismo tema general. Bien, aquí yo añadiría una cuestión, y es que cuando se dice que toda escritura es inspirada de Dios, pues habría que preguntar qué pasa con el final de Marcos. En los evangelios de Marcos, el final de Marcos parece que no lo escribió él, y según aquí, pues se considera de que no es parte inspirada de Dios. La parte 7. Quizá usted lleve años asistiendo a servicios religiosos y tal vez haya oído leer en voz alta pasajes de la Biblia. Y puede que haya leído personalmente algunas secciones. ¿Sabía que toda la Biblia, desde Génesis hasta Revelación, sigue un mismo hilo argumental? Sí, un armonioso tema entrelaza todas sus páginas. ¿Cuál es? La vindicación del derecho de Dios que tiene de gobernar a la humanidad y la realización de su amoroso propósito mediante su reino, y que después veremos cómo se cumplirá dicho propósito.
Pregunta: ¿cuál es el tema de la Biblia? Respuesta: el tema de la Biblia es el reino de Dios. El derecho que tiene Dios de gobernar a la humanidad y que se realice su primero propósito para la humanidad, su amoroso propósito mediante su reino. 8. La Biblia no solo dice cuál es el propósito de Dios, sino que también revela su personalidad. Por ejemplo, de ella aprendemos que Dios tiene sentimientos y que le importan las decisiones que tomamos. En Salmo 103, del 8 al 14, dice que Dios es misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa. Él nos trata con pasión, pues recuerda que no somos más que polvo y que a este volvemos cuando morimos. ¡Qué cualidades tan maravillosas! ¿No es esta la clase de Dios que usted desea adorar? Pregunta: ¿qué revela la Biblia sobre la personalidad de Dios? Bien, pues según la Biblia, pues Dios tiene sentimientos y le afecta o le importa las decisiones que tomamos. Salmo 78 del 40 al 41, Proverbio 27, 11 y Ezequiel 33, 11. Damos lectura primero a Salmo 78, 40. 78, 40 y 41. Cuán a menudo se rebelaban contra él en el desierto, lo hacían sentirse herido en el desierto árido, y vez tras vez ponían a Dios a prueba, y causaban dolor aún al Santo de Israel. Damos lectura ahora a Proverbio 27, 11. Sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón, para que pueda responder al que me está desafiando con escarnio. Damos lectura ahora a Ezequiel 33, 11. Diles: tan ciertamente como yo estoy vivo, es la expresión del Señor soberano Jehová, no me deleito en la muerte del inicuo, sino en que alguien inicuo se vuelva de su camino y realmente siga viviendo. Vuélvanse de sus malos caminos, pues ¿por qué deberían morir, oh casa de Israel? Bien, pues a continuación voy a dar lectura a un pasaje, a un contenido de la página número 8 que se titula Conozca su Biblia. Familiarizarse con la Biblia no tiene por qué ser difícil. Utilice el índice para aprender el orden y la situación de los libros que la componen. Los libros de la Biblia se encuentran divididos en capítulos y versículos para facilitar su consulta. La división en capítulos se añadió en el siglo XIII y parece que un impresor francés del siglo XVI introdujo en las escrituras griegas la división en versículos que continúa vigente hoy. La primera Biblia completa con numeración de capítulos y versículos fue una edición francesa publicada en 1553. Cuando en este libro se citan textos bíblicos, la primera cifra corresponde al capítulo y la segunda al versículo. Por ejemplo, la referencia a Proverbios 2.5 nos remite al libro de Proverbios capítulo 2, versículo 5. Si se acostumbra a buscar las referencias que se citan, pues pronto encontrará los textos con facilidad. La mejor manera de familiarizarse con la Biblia es leyéndola diariamente. Al principio puede parecerle una tarea ardua, pero con solo leer de 3 a 5 capítulos diarios, dependiendo de lo largo que sean, en un año lo habrá leído completa. ¿Por qué no empieza hoy mismo?
Bien, pues vamos a dar lectura a la parte 9. La Biblia nos da una idea clara de cuáles son las normas de Dios. Aunque a veces estas se presentan como leyes, por lo general aparecen reflejadas en principios comunicados mediante lecciones prácticas. Dios hizo que se pusieran por escrito para nuestro beneficio algunos acontecimientos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Son relatos francos que indican lo que sucede cuando se obra en conformidad con el propósito de Dios, así como los lamentables resultados de actuar con independencia. La lectura de tales relatos de la vida real seguramente hará mella en nuestro corazón. Si tratamos de visualizar los sucesos que leemos, lograremos identificarnos con las personas que lo vivieron. Así podremos beneficiarnos de los buenos ejemplos y eludir las trampas en las que cayeron los que obraron mal. Sin embargo, hay una pregunta importante que requiere respuesta. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios realmente inspiró lo que leemos en la Biblia? Bien, pregunta. ¿Cómo nos da la Biblia una idea clara de las normas de Dios? ¿Y de qué modo podemos beneficiarnos de tal conocimiento? Bien, pues se nos da la Biblia una idea, la Biblia nos da una idea clara de las normas de Dios, pues de forma o comunicado mediante lecciones prácticas, ¿no? Serían las parábolas, etcétera. Pero vamos, lo que Dios hizo es, por ejemplo, poner por escrito pues algunos acontecimientos de la historia del antiguo pueblo de Israel, y estos relatos son relatos verdaderos que indican lo que sucede cuando se obra en conformidad con el propósito de Dios. ¿Y de qué modo podemos beneficiarnos de tal conocimiento? Pues si tratamos de visualizar estos sucesos que leemos y compararlo con la vida real, ¿no? Esto lo que hará mella en nuestro corazón y nos identificaríamos con las personas que lo vivieron, ¿no? Por eso, de esta manera, nos podríamos beneficiar de los buenos ejemplos y también eludir las trampas de los que cayeron en el mal o de los que obraron mal. Bien, pues pasamos ahora a dar lectura al punto 10 con el título ¿Se puede confiar en la Biblia? Seguramente habrá observado que muchos libros de consejos quedan desfasados. Muchos libros de consejos quedan desfasados a los pocos años. ¿Ha sucedido lo mismo con la Biblia? Es muy antigua y ya ha pasado casi 2000 años desde que se escribieron sus palabras finales. De ahí que algunos piensen que no es aplicable a esta época moderna. Pero si la Biblia es inspirada de Dios, su consejo debería estar siempre al día, prescindiendo de su antigüedad. La Sagrada Escritura debería seguir siendo provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y que esté completamente equipado para toda buena obra. La parte A. ¿Por qué creen algunos que la Biblia está desfasada? Bien, pues creen algunos que la Biblia está desfasada, pues porque hace ya mucho tiempo que se escribió, hace más de 2000 años que se escribió el último libro, y por eso creen que los consejos ya están desfasados. También viene de una cultura oriental, nosotros somos occidente, y por eso la gente cree que es desfasado. Bien, la parte B. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17 acerca de la Biblia? Bien, pues habla sobre que la Biblia es provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas,
para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Del 11 al 13. Un examen minucioso revela que los principios bíblicos son tan oportunos hoy como cuando se escribieron. En lo que respecta a la naturaleza humana, por ejemplo, la Biblia manifiesta una profunda comprensión que es aplicable a todas las generaciones de la humanidad. Este hecho puede verse con facilidad en el Sermón del Monte de Jesús, recogido en el capítulo 5 al 7 del libro de Mateo. Dicho sermón impresionó tanto al difunto líder indino Mahatma Gandhi, que impresionó tanto que, según se informa, le dijo a un oficial británico: cuando su país y el mío obren en conformidad con las enseñanzas que Cristo comunicó en este Sermón del Monte, habremos resuelto no solo los problemas del mundo, o sea, no solo los problemas de nuestros países, sino también los del mundo entero. Las enseñanzas de Jesús impresionan a la gente, y con razón. En el mencionado Sermón del Monte indicó cómo se alcanza la felicidad verdadera. Explicó la manera de resolver desacuerdos, enseñó la debida forma de orar, señaló qué actitud debe tenerse respecto a las necesidades materiales y también dictó las reglas áureas para fomentar unas buenas relaciones interpersonales. También habló, entre otras cuestiones, de cómo detectar los engaños religiosos y de la manera de asegurarnos el futuro. La Biblia expone claramente, tanto en el Sermón del Monte como en el resto de sus páginas, lo que hemos de hacer y evitar para mejorar nuestra suerte en la vida. Su consejo es tan práctico que un educador tuvo que reconocer lo siguiente: a pesar de ser consejero de escuela secundaria y poseer una licenciatura y un doctorado y haber leído un gran número de libros de salud mental y psicología, descubrí que el consejo bíblico con relación a asuntos como la felicidad en el matrimonio, la prevención de la delincuencia juvenil y el hacer y conservar amigos es muy superior a cuanto leí y estudié en la universidad. Además de ser un libro práctico y actual, la Biblia también es confiable. Pregunta: ¿por qué podemos decir que la Biblia es práctica para nuestros días? Bien, pues aquí pone dos ejemplos. Uno de ellos es el de Gandhi. El de Gandhi, que quería la independencia de su país, pues observó en el Sermón del Monte de que ahí estaba la solución no solo a los problemas de sus respectivos países con relación al país británico, ¿no?, sino, y también al suyo de India, sino que los problemas abarcaría, la solución a ellos sería a nivel mundial, ¿no? Por tanto, en el Sermón del Monte, aquí estaría la solución a todos los problemas del mundo. Bien, pues también hay otro ejemplo con relación a un educador que declaró que por muchos libros que leyó sobre salud mental y psicología, pues él descubrió que los consejos bíblicos sobre diversos asuntos, como es la felicidad, la delincuencia, la amistad, etcétera, pues dice y declara de que es más superior de todo lo que él ha leído. Él era un nivel más superior a todo lo que él había leído. Bien, pues pasamos ahora al punto 14, que se titula Exacta y fidedigna. Aun cuando la Biblia no es un tratado científico, es científicamente exacta. Por ejemplo, en una época en que casi todo el mundo creía que la Tierra era plana, el profeta Isaías la calificó de círculo. Sin embargo, el concepto de una Tierra esférica no recibió amplia aceptación sino hasta miles de años después del tiempo de Isaías. Por otra parte, en Job 26:7, escrito hace ya más de 3000 años, pues dice
de que Dios está colgando la tierra sobre nada. Un escrituario comentó al respecto: ¿cómo supo Job la verdad demostrada por la astronomía de que la tierra está suspendida en el vacío? Es una cuestión que no puede esclarecer fácilmente los que niegan la inspiración de la Sagrada Escritura. Pregunta: ¿qué indica la Biblia que es científicamente exacta? Bien, pues hay varios detalles. Uno de ellos está en Isaías 40:22, que declara de que pues la tierra era redonda. También en Job 26:7 dice de que la tierra está suspendida sobre nada, está colgando la tierra sobre nada. Por tanto, esto es prueba de que viene de Dios, puesto que en aquella época pues no, la gente creían que la tierra era plana y que estaba colgada o sujetada por dos elefantes y una tortuga, etc. Por tanto, es una prueba de que viene de Dios. Aunque yo aquí añadiría que puede ser que venga de Dios, pero no tiene por qué venir de Dios, puesto que, por ejemplo, con relación a si la tierra era redonda o plana, pues en aquella época cualquiera que fuera medianamente inteligente se daría cuenta de que la tierra es esférica, igual que el sol, la luna y las estrellas, puesto que si uno mira desde una montaña el horizonte del mar, por ejemplo, pues vería la circunferencia, la bóveda, vería cómo la tierra es esférica. También habría que decir aquí que las personas no creyentes identifican en Revelación 7:1 que el autor de este texto creía que la tierra era plana. Vamos a dar lectura a Revelación 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, reteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bien, pues habla sobre los 4 ángulos de la tierra, ángulos del cuadrado de la tierra plana. Creen las personas no creyentes. La respuesta de las personas creyentes es que, por ejemplo, aquí se refiere a los 4 ángulos con relación a norte, sur, este y oeste. Aunque yo añadiría aquí que si en aquella época estas personas tenían conocimiento sobre el norte y el sur, el este o el oeste. También me hablan sobre una red invisible que sostiene uno en cada punta los ángeles. Sin embargo, a mí esta respuesta no es que me convenza, pero no sé si tiene fundamento bíblico en esta cuestión concretamente. Por tanto, puede que venga de Dios, pero pienso que no tiene por qué venir de Dios expresamente, que los hombres también pueden deducir de que la tierra no era plana, sino que era esférica o redonda, y que también la tierra no tenía ningún sostén. Basta con mirar el sol, la luna y las estrellas para observar que son esféricos y que están colgados sobre nada. Pregunta número 15. La forma de exponerse la información en la Biblia también fortalece nuestra confianza en este libro tan antiguo. A diferencia de los mitos, los sucesos que en ella se mencionan están vinculados a personas y fechas específicas.
Y mientras que los historiadores antiguos casi siempre exageraban las victorias de sus gobernantes y ocultaban sus derrotas y errores, los escritores de la Biblia eran francos y honrados, incluso cuando se trataba de los pecados graves que ellos mismos habían cometido. Pregunta: ¿cómo fortalece nuestra confianza en la Biblia su forma de exponer la información? Bien, pues primeramente había que analizar de que los sucesos que se mencionan en la Biblia tienen o están vinculados a personas y fechas específicas, a diferencia de los mitos y sucesos de cuentos o de leyenda. Habría que dar lectura a Primera de Reyes 14:25. Pero también habría que dar lectura a Número 20, del 7 al 13, y a 2 de Samuel 12, del 7 al 14 y 24:10. Ahí pues refleja los errores y pecados de los mismos autores de la Biblia, cosa que demuestra de que hay verdad, de que todo esto es verdadero. Vamos a dar lectura primeramente a Números 20, del 7 al 13. Entonces Jehová habló a Moisés y dijo: toma la vara y convoca a la asamblea, tú y Aarón tu hermano, y ustedes tienen que hablar al peñasco delante de los ojos de ellos, para que realmente dé su agua. Y tienes que sacarle agua del peñasco y dar de beber a la asamblea y a sus bestias de carga. De modo que Moisés tomó la vara de delante de Jehová, tal como le había mandado. Después Moisés y Aarón convocaron a la congregación delante del peñasco, y él procedió a decirles: oigan ahora, rebeldes, ¿es de este peñasco de donde le sacaremos agua? Con eso Moisés alzó la mano y golpeó el peñasco con su vara 2 veces, y empezó a salir mucha agua, y la asamblea y sus bestias de carga se pusieron a beber. Más tarde Jehová dijo a Moisés y a Aarón: porque ustedes no mostraron fe en mí para santificarme delante de los ojos de los hijos de Israel, por lo tanto, tampoco no introducirán a esta congregación en la tierra que yo ciertamente les daré a ellos. Damos lectura ahora a 2 de Samuel 12, del 7 al 14, y del 24, primeramente del 12, del 7 al 14. Entonces Natán dijo a David: tú mismo eres el hombre. Esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo mismo te ungí por rey sobre Israel, y yo mismo te libré de la mano de Saúl, y me hallé dispuesto a darte la casa de tu señor y las esposas de tu señor en tu seno, y a darte la casa de Israel y de Judá. Y si no fuera suficiente, estaba dispuesto a añadirte cosas como esta, así como otras cosas. ¿Por qué despreciaste la palabra de Jehová haciendo lo que es malo a sus ojos? A Uría elita lo derribaste a espada, y a su esposa la tomaste por esposa tuya, y a él lo mataste por la espada de los hijos de Amón. Y ahora una espada no se apartará de tu propia casa hasta tiempo indefinido, como consecuencia del hecho de que me despreciaste, de modo que tomaste a la esposa de Uría elita para que llegara a ser tu esposa. Esto es lo que ha dicho Jehová: aquí estoy levantando contra tu calamidad procedente de tu propia casa, y ciertamente tomaré a tus esposas ante tus mismos ojos, y las daré a tu semejante, y él ciertamente se acostará con tus esposas ante los ojos de este sol. Mientras que tú mismo obraste en secreto, yo por mi parte haré estas cosas en frente de todo Israel y en frente del sol. David ahora dijo a Natán: he pecado contra Jehová. Ante lo cual Natán dijo a David:
Jehová a su vez efectivamente deja pasar tu pecado. No morirás, a pesar de esto, por cuanto indisputadamente has tratado a Jehová con falta de respeto mediante estas cosas. También el hijo mismo, que acaba de nacerte, positivamente morirá. Vamos a dar lectura ahora a 2 de Samuel 24:10. Y el corazón de David empezó a darle golpe después de haber contado así al pueblo. Por consiguiente, David dijo a Jehová: he pecado muchísimo en lo que he hecho, y ahora, Jehová, deja pasar el error de tu siervo, por favor, porque he obrado muy tontamente. Vamos a dar lectura al punto 16, titulado Un libro de profecía. Las profecías cumplidas son una prueba concluyente de que la Biblia es inspirada de Dios. La Biblia contiene muchas profecías que se han cumplido hasta el más mínimo detalle. Es obvio que no pudieron inventárselas simples hombres. ¿Cuál es, pues, el origen de tales profecías? La propia Biblia dice que la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios, al ser llevado por el Espíritu Santo, es decir, la fuerza activa de Dios. La pregunta: ¿cuál es la prueba más concluyente de que la Biblia es inspirada de Dios? Bien, pues las profecías cumplidas. Las profecías cumplidas son una prueba concluyente. Aunque yo aquí añadiría que las profecías cumplidas puede ser, no digo que sea, pero pudiera ser de que se copiaran y que el autor del cumplimiento de las profecías pues hiciera arreglos para que éstas se cumplieran al escribirlas. ¿Por qué? Pues por tener conocimiento de dichas profecías, por haber copiado, puesto que las escrituras se leían en las asambleas. Por tanto, había conocimiento, me imagino, de las profecías que había de cumplirse. Por tanto, aunque aquí dice que es una prueba muy concluyente, pues no digo que no, puede ser, y de hecho es una prueba concluyente, pero para mí no es una prueba definitiva. Para mí una prueba definitiva es que en aquella época hubieran escrito los escritores de la Biblia detalles que hoy día empezamos a conocer o que conocemos. Yo me imagino, por ejemplo, que hubiera estado escrito en el Apocalipsis o en Revelación detalles de la vida de hoy, ¿no? Del mundo de hoy. Los coches o los avances científicos que hay hoy. Eso sería ya una prueba concluyente para mí. Punto 17. La caída de Babilonia. Isaías y Jeremías predijeron la caída de Babilonia ante los medos y los persas. Un dato notable es que la profecía de Isaías sobre este suceso se escribió unos 200 años antes de que Babilonia fuera conquistada. Los siguientes aspectos proféticos están bien documentados históricamente. Se secó el río Éufrates, enviando sus aguas hacia un lago artificial. Se secó el río Éufrates, desviando sus aguas hacia un lago artificial. Las puertas de Babilonia que daban al río quedaron abiertas por descuido, y un gobernante llamado Ciro llevó a cabo la conquista. Pregunta: ¿qué profecías dijeron o predijeron la caída de Babilonia y cómo se cumplieron? Bien, pues
La profecía se predijo en Isaías y en Jeremías y se cumplió 200 años después. Si damos lectura a Isaías 44:27, Jeremías 50:38, Isaías 45:1 e Isaías 44:28. Bien, pues pasamos al 18. El ascenso y caída del rey de Grecia. En una visión, Daniel vio un macho cabrío derribaba a un carnero y le quebraba sus dos cuernos. A continuación, el gran cuerno del macho cabrío era quebrantado en su lugar y aparecían otros 4. A Daniel se le explicó: el carnero que tuviste que poseía los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío peludo representa al rey de Grecia, y en cuanto al gran cuerno que estaba entre sus ojos representa al primer rey, y puesto que ese fue quebrado, de modo que hubo 4 que finalmente pues se levantaron en lugar de él. Hay 4 reinos de su nación que se pondrán de pie, pero no con su poder. 1 o 2 siglos después, en conformidad con esta profecía, el rey de Grecia, Alejandro Magno, derrocó al vizconde imperio medo-persa. Alejandro murió en el año 323 antes de la era común, y con el tiempo le sucedieron 4 de sus generales. Sin embargo, ninguno de aquellos 4 reinos resultantes tuvo el poder del imperio de Alejandro. Pregunta: ¿cómo se cumplió la profecía bíblica sobre el ascenso y la caída del rey de Grecia? Bien, pues en Daniel 8, del 1 al 8, se lanza la profecía y luego, pues, 2 siglos después, pues se cumplió. Ya lo hemos dado lectura a ello, pero podemos dar lectura a Daniel 8, del 20 al 22. Pero vamos, pasamos ya al punto 19. La vida de Jesucristo. Las escrituras hebreas contienen muchas profecías que se cumplieron en el nacimiento, el misterio y la muerte y la resurrección de Jesucristo, o de Jesús. Por ejemplo, con más de 700 años de antelación, Miqueas predijo que el Mesías o Cristo nacería en Belén. Isaías, contemporáneo de Miqueas, predijo que el Mesías lo golpearían y lo escupirían. Con 500 años de adelanto, Zacarías profetizó que el Mesías sería traicionado por 30 piezas de plata. Con más de 1000 años de antigüedad o de anterioridad, David predijo una serie de circunstancias relacionadas con la muerte del Mesías Jesús. Y con unos 5 siglos de antelación, la profecía de Daniel reveló cuándo aparecería el Mesías, la duración de su ministerio y cuándo se produciría su muerte. Estas son más que una muestra pues de las muchas profecías que se cumplieron en Jesucristo. En capítulos posteriores se presenta más información sobre él, que seguramente le agradará leer. ¿Qué profecías se cumplieron en Jesucristo? Pregunta. Respuesta. Bien, pues según los textos bíblicos del Antiguo Testamento, pues por ejemplo, se predijo que Jesucristo nacería en Belén. Esto está en Miqueas 5:2, también en Lucas 2, del 4 al 7. También se predijo que al Mesías lo golpearían y lo escupirían. Isaías 56, Mateo 26, 67. Hace la comparación entre Isaías y Mateo, al igual que Miqueas y Lucas, ¿no? También se predijo
que el Mesías sería traicionado. Zacarías 11:12, comparándolo con Mateo 26:15. También se predijo una serie de circunstancias relacionadas con la muerte, y entonces habría que comparar Salmo 22, 7 y 8 y 18 con Mateo 27, 35, también del 39 al 43. También se predijo la duración de su ministerio y cuándo se produciría su muerte, que daríamos lectura aquí a Daniel 9, del 24 al 27. A continuación vamos a dar una lectura titulada La Biblia es un libro singular. La Biblia es inspirada de Dios, aunque lo escribiera un hombre. El Creador dirigió sus pensamientos de modo que la Biblia es realmente la palabra de Dios. La Biblia fue escrita durante un periodo de 16 siglos por unos 40 hombres de diversos antecedentes. Así todo guarda una total armonía de principio a fin. La Biblia ha sobrevivido a más controversia que ningún otro libro. Durante la Edad Media se ejecutó a gente en la hoguera tan solo por poseer un ejemplar de las Escrituras. La Biblia es por excelencia el libro de mayor distribución del mundo. Se ha traducido entera o en parte a más de 2000 idiomas. Se ha impreso miles de millones de Biblias y casi no hay ningún lugar en la tierra donde no se pueda encontrar una. La parte más antigua de la Biblia data del siglo XVI antes de la Era Común. Es posterior a la composición del Rig Veda hindú, de alrededor del año 1300 antes de la Era Común. Al canon de las tres sextas budistas, siglo V antes de la Era Común. Al Corán islámico, siglo VI-VII, Era Común. Y también al Nyogi sintoísta del 720 Era Común. Por tanto, la parte más antigua de la Biblia data del siglo XVI antes de la Era Común. Por tanto, es anterior a todas estas composiciones. Punto 20. Ya se ha cumplido muchas otras profecías bíblicas de largo alcance, pero quizás se pregunte, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Verá, si alguien le hubiera estado diciendo la verdad por muchos años, ¿dudaría de pronto de esa persona cuando le dijera algo nuevo? Por supuesto que no. Pues bien, Dios ha dicho la verdad en toda la Biblia. ¿No debería esto acreditar su confianza en las promesas que contiene, como son sus profecías respecto a un venidero paraíso terrestre? Desde luego, podemos tener la misma confianza que tuvo Pablo, uno de los discípulos de Jesús del siglo I, quien escribió que Dios no puede mentir. Además, cuando leemos la Biblia y ponemos por obra sus consejos, evidenciamos una sabiduría que el ser humano no puede alcanzar por sí mismo, pues la Biblia es el libro que revela el conocimiento de Dios que lleva a la vida eterna. Pregunta: ¿qué confianza deberían darnos todas las profecías bíblicas cumplidas? Bien, pues la confianza es que si todas las profecías se han cumplido, ¿por qué no se va a cumplir las que vienen? Las profecías que quedan por cumplirse. Es como si alguien nos hubiera estado diciendo la verdad durante muchos años, por tanto, no podríamos dudar de buenas a primeras de esa persona cuando nos dijera algo nuevo. En Tito 1:2 dice que Dios no puede mentir. Bien, pues pasamos ahora al 21, titulado Desarrollen el anhelo por el conocimiento de Dios. A medida que avance en su estudio de la Biblia, probablemente irá aprendiendo cosas que difieran de lo que se le enseñó en el pasado. Puede que incluso descubra que algunas de las costumbres religiosas más entrañables para usted no agradan a Dios. Aprenderá que las normas de Dios respecto al bien y al mal son muy superiores a las que imperan en este mundo permisivo. Al principio esto puede parecer abrumador, pero tenga paciencia, examine las Escrituras con atención para hallar el conocimiento de Dios.
admita la posibilidad de que el consejo bíblico requiera que usted haga ciertas modificaciones en su modo de pensar y actuar. Bien, pues pregunta, ¿qué debería hacer usted si alguna de las cosas que aprende al estudiar la Biblia le parecen abrumadoras? Bien, pues aquí dice que hay que tener paciencia y examinando la escritura con atención, pues debemos de admitir la posibilidad de hacer modificaciones de nuestro modo de pensar y actuar, pero todo con paciencia. Todo es progresivamente, no es de la noche a la mañana ni tajantemente. Bien, pues ahora podremos pasar al punto número 22. Es posible que algunos amigos y parientes bien intencionados se opongan a que usted estudie la Biblia, pero Jesús dijo, en cuanto a todo aquel pues que confiese, Jesús dijo, en cuanto a todo aquel pues que confiese unión conmigo delante de los hombres, yo también confesaré unión con él delante de mi Padre que está en los cielos. Pero en cuanto a cualquiera que me repudie delante de los hombres, yo también lo repudiaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quizás teman que le capten una secta peligrosa o que se convierta en un fanático, pero en realidad lo único que usted pretende es adquirir conocimiento exacto de Dios y de su verdad. Si quiere ayudar a otros a comprender esta realidad, cuando les hable de lo que está aprendiendo, pues sea razonable y no discuta. Recuerde que muchos son ganados sin una palabra, cuando comprueban que el conocimiento de la Biblia realmente beneficia a la gente. Bien, pues la pregunta, ¿por qué estudia usted la Biblia y cómo puede ayudar a otros a comprenderlo? Bien, yo particularmente estudio la Biblia pues para buscar la verdad, el deseo de la verdad. Y el hecho de explicarle a otro para que comprenda este hecho de estudiar uno la Biblia es que uno pues lo único que quiere es ponerse en armonía con las leyes de Dios. Pero lo que sí hay que tener presente y tener claro de que no hay que discutir y hay que ser razonable, puesto que según la Biblia se ganan las personas sin una sola palabra, solamente al comprobar a estas personas en uno lo que la Biblia le hace. La Biblia tiene poder, el poder de cambiar a la gente, cambiarlo para mejor. Habría que dar lectura aquí a 1 de Pedro 3, 1 y 2. Último punto, punto 23. La Biblia nos exhorta, como criaturas recién nacidas, desarrollen el anhelo por la leche no adulterada que pertenece a la palabra. Un recién nacido necesita el alimento que le provee su madre y pide con insistencia que se le satisfaga esa necesidad. Del mismo modo, nosotros necesitamos el conocimiento que procede de Dios. Desarrolle el anhelo por su palabra, no abandonando su estudio. Es más, hay que ponerse como meta la meta de leer la Biblia diariamente. Tal proceder le traerá abundantes bendiciones, pues en Salmo 19:11 dice respecto a las leyes de Dios, que en guardarlas hay un galardón grande. Pregunta, ¿cómo puede usted desarrollar el anhelo por el conocimiento de Dios? Bien, pues el anhelo sería el no abandonar el estudio y ponerse como meta el leer la Biblia diariamente. Puesto que en Salmo 19:11
dice de que en guardarla hay un galardón grande. También habría que dar lectura a 1 de Pedro 2:2. La pregunta de compruebe su conocimiento. ¿En qué aspecto es singular la Biblia? Bien, pues primeramente habría que decir de que la Biblia es singular por el hecho de que ha sobrevivido a los tiempos. Libros sobre autoayuda o de cualquier tipo, cuando se hacen, tienen éxito durante unos cuantos de años, pero luego quedan en el olvido. Las bibliotecas son cementerios de libros que están muertos, pero la Biblia está viva por la cantidad de gente con conocimiento que quieren mantenerla, y son muchas durante muchas épocas de tiempo y espacio. Para mí esta es el aspecto más singular, ¿no? Después dice que ¿por qué puede usted confiar en la Biblia? Bien, pues la respuesta es que hay pruebas, digamos incluso científicas, de que la Biblia procede de Dios y no de los hombres. También las profecías cumplidas, y que todo el libro, que está compuesto por distintos libros, pues tienen un mismo tema argumental, ya que incluso aunque hayan sido escritas por 40 hombres de distinto tiempo, distinto espacio, lugar y de distinto tipo cultural, distintas zonas, etcétera. Y por último, ¿qué le convence de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? Bien, pues si ya hay que estar convencido de que la Biblia procede de Dios, pues habría que dar respuesta a que lo que más convence es que Dios ha cogido una forma para comunicarse con los humanos, y qué mejor forma para esta comunicación que la Biblia, puesto que aquí se comunica Dios con todo tipo de personas de todos los tiempos y espacios, sin obligarlos. Bien, pues ya con esto termino el estudio del capítulo número 2, y ya el siguiente capítulo, el 3, se titula ¿Quién es el Dios verdadero? Por tanto, va a ser el tema de Dios.